vamos a estar viendo la primera lección del expositor del ECAT de Asambleas de Dios, salvaguardando nuestra fe o nuestra sana doctrina. Y en la primera lección que vamos a ver el día de hoy es advertencia apostólica sobre los últimos tiempos. ¿Qué nos enseña? Nos enseña en el primer carta a Timoteo. El apóstol Pablo habla con Timoteo y le escribe esta carta que tenga cuidado en estos postreros tiempos, porque algunos van a apostatar de la fe. Pero también el apóstol Pedro, en su segunda carta también habla de cómo son estos que llevan la falsa doctrina. Vamos a ver la verdad central de la lección. Esta lección tiene su verdad central y vamos a leerla. Dice: la Biblia nos advierte de lo peligroso que afronta la iglesia de Cristo en estos tiempos finales. Hemos de ser muy diligentes en conocer por medio de la palabra de Dios que los días que vivimos, al fin de no ser confundidos con humanas filosofías ni doctrinas contaminadas. Tenemos que aprender que estamos viviendo en tiempos finales donde se está engañando, donde hay un engaño por falsos profetas, por falsos apóstoles, por falsos maestros. Entonces, la Biblia nos advierte de este peligro. ¿Y quién nos advierte? El apóstol Pablo y el apóstol Pedro. Entonces tenemos que ser diligentes nosotros en conocer por medio de la palabra en los días que vivimos y no ser confundidos, porque podemos llegar a ser confundidos y ser arrastrados. Entonces, mencionen algunas características de los falsos maestros. ¿Alguno de ustedes sabe alguna característica que vimos ahorita de los falsos maestros al leer las citas que nos da el expositor? ¿Alguna característica? ¿Algo que caracteriza a los falsos maestros? Se guían por el dinero. Se van por el dinero, se guían por el dinero. ¿Camila? ¿Qué más, hija? De lo que leímos ahorita. No tienen la verdad, ¿verdad? No llevan la verdad. ¿Iván? Son cegados por el pecado. Son cegados por el pecado. Están confundidos por el pecado. Entonces esa es una de las características, 3 características de los falsos maestros. Pero vamos a ver esta introducción. Dice que no había pasado ni un siglo del nacimiento de la iglesia. Y nosotros sabemos que la iglesia, muchachos, jóvenes, la iglesia nació después del día del Pentecostés. Cuando el Señor Jesucristo muere, cuando el Señor Jesucristo asciende al cielo, resucita y asciende al cielo, pasa tiempo, porque dice no se vayan hasta que sean investidos del poder de lo alto. Pasan días y ahí son ellos, reciben la llenura del Espíritu Santo. Entonces ahí es el apóstol Pedro, predica a aquellos que decían: oye, aquellos están borrachos, mira, han ingerido alcohol. Y sale y dice: no están borrachos, ellos han sido llenos del Espíritu Santo. Y en Hechos nos relata cómo el apóstol Pedro le predica y a ellos. Dice la Biblia que en el primer sermón de Pedro 5,000 aceptan a Cristo como su Salvador. Ahí es donde nace la iglesia. Entonces no había pasado ni un siglo del nacimiento de esa iglesia y ya se estaban introduciendo grupo de personas que estaban enseñando conceptos y doctrinas que no aportaban nada al creyente de la sana doctrina, llevándolos a un estilo de vida fuera de lo que el Señor Jesucristo les había enseñado a los apóstoles. Porque la enseñanza del Señor Jesucristo a los apóstoles era una enseñanza muy diferente a la que estos engañadores traían. Y no nada más eso, el Señor Jesucristo le había enseñado esta doctrina a los apóstoles para que los apóstoles la enseñaran. Pero ahora se habían introducido personas que estaban engañando con conceptos diferentes a lo que el Señor Jesucristo estaba enseñando y a lo que los apóstoles estaban enseñando. Entonces, guiado por el Señor, los apóstoles comenzaron a escribir a las iglesias, que es lo que vimos ahorita. Lo que vimos ahorita, que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, que le escribe diciendo: hey, tú persiste en la sana doctrina, ten cuidado, porque en estos últimos días se han introducido gente que engañadora. Y el apóstol Pedro hace lo mismo en su segunda carta. Entonces, estas cartas que ellos, apóstoles, comenzaron a escribir a las iglesias, alertaban del peligro de recibir falsos maestros en sus congregaciones y predicadores del engaño en sus congregaciones. Y
también escribieron para la iglesia actual, porque ellos sabían que nosotros íbamos a pasar por el mismo problema. Vamos a ver el apóstol Pablo y su sana doctrina. El apóstol Pablo, en la primera carta a Timoteo, él le ponía énfasis: hey, persiste la sana doctrina. Sana doctrina para el apóstol Pablo es la palabra enseñada por el Señor Jesucristo. Esa era la sana doctrina. Lo que el Señor Jesucristo le había enseñado a los apóstoles, para el apóstol Pablo, esa era la sana doctrina. Entonces, la palabra que Dios dio a sus apóstoles para que fuesen enseñando a la iglesia del primer siglo. ¿Qué hicieron los apóstoles? Enseñaban lo que Jesús les había enseñado a ellos. Esa era la sana doctrina. Se le llamaba sana doctrina porque resultaba saludable, benéfica. Es una higiene del alma. Si ustedes más o menos entienden que es una higiene, ¿verdad? Una limpieza del alma, algo limpio, algo puro, algo verdadero, frente a doctrinas erróneas y la práctica viciosas que perjudicaban a las personas en su crecimiento espiritual. También podemos ver, a la sana doctrina no se le debe añadir nada ni quitar la palabra de su contenido. ¿Por qué? Porque representa la voluntad y el pensamiento de Dios. Entonces, la advertencia de Dios sobre añadir o quitar, lean las escrituras, la podemos ver. Hay advertencia en Apocalipsis capítulo 22, 18, 19, dice: hay de aquel que le añada, hay de aquel que le quite. Hay unas advertencias y un peligro que corre a aquellas personas que intentan ponerle a la Biblia o quitarle. ¿Cómo se podrían imaginar ustedes? Quitarle o ponerle. ¿Qué hace una persona cuando, por ejemplo, Iván escribe su libro, él de informática, él escribe su libro, y luego llega alguien y te gustaría que alguien llegara y que dijera: ah, no me gusta esto que escribió Iván, se lo voy a quitar, le voy a poner algo mío? No, ¿verdad? Igual tú, Camila, ¿no te gustaría que alguien llegara y dibujara, que tú tuvieras tus libros de dibujos y llegara alguien y: ah, este dibujo no me gusta, mejor este? Ya le quitó uno para ponerle él. No, ¿verdad? Entonces es lo mismo, muchachos. Es lo mismo con Dios. Dios, la sana doctrina o las escrituras es la voluntad y el pensamiento de Dios. El querer quitarle, el querer añadirle, es decirle: Dios, tu voluntad y tus pensamientos son erróneos, hay que ponerle más porque tú te equivocaste. Te faltó esto, ponerle, Dios. O esto, Dios, no me gusta, vamos a quitárselo. Porque tus pensamientos y tu voluntad expresada en las escrituras está mal. Por eso es el énfasis de los engañadores, de los fraudulentos, porque le quitan el pensamiento y la voluntad de Dios. Quitan las citas bíblicas que no les convienen y añaden ellos, de un verso hacen una doctrina sin leer el contexto. Entonces, es muy difícil. Vamos a ver ahora lo que enseña con integridad la palabra de Dios. Tenemos que enseñar con integridad la palabra de Dios. Los falsos maestros no representan la verdad. Su misma palabra lo dice: falso maestro. Quiere decir que él nunca va a representar la verdad, porque la va a tergiversar, la va a cambiar. La verdad, ¿para qué? Pues para su propio beneficio, para su propio interés. Cada quien va a hacer de las escrituras, el falso maestro la va a cambiar para un interés propio. Pero un siervo fiel de Dios respeta el contenido de las escrituras, tal y como Dios lo escribió, así como está escrito en las escrituras. Lo respeta el contenido de la palabra de Dios, predica con fidelidad, como viene la escritura, busca predicar con fidelidad el mensaje de Dios, traza y predica con limpieza y con verdad. Esa es la diferencia de un siervo fiel. Ahora, el apóstol Pablo advierte también del peligro. ¿Qué habría pasado si el apóstol Pablo no hubiera advertido de los peligros de los postreros días? ¿Qué creen? ¿Qué pasaría? ¿Tú qué piensas, Iván? Si el apóstol Pablo no nos hubiera advertido en las escrituras que en estos postreros días habría amadores de sí mismo, personas que iban a destruir la sana doctrina, que iban a tergiversar la verdad y para hacer doctrinas a su propio beneficio,
si no nos hubiera advertido, ¿qué pasaría? ¿Qué pasa cuando alguien no advierte de un peligro? Caos masivo. ¿Cómo? Caos masivo. Había un caos en la iglesia y no sabríamos por qué viene esto, de dónde viene, por qué nos está sucediendo. Es como lo que estamos pasando el día de hoy, el coronavirus, el COVID-19. Si nosotros, nadie nos advirtiera y no nos diera las estrategias o el procedimiento de cómo cuidarnos, pues habría, como dices tú, un caos. Pero si nos están advirtiendo y hay protocolos a seguir y no los hacemos, pues prácticamente los que estamos fallando somos nosotros. Pero el apóstol Pablo advirtió para que no hubiera un caos, para que no hubiera problemas más adelante. Entonces, el apóstol Pablo advertía de un peligro. Cada siervo de Dios debe hacer honor a su llamado y advertir del peligro de los errores de la doctrina. Si no vienen las escrituras, si no está plasmado en las escrituras, es un error doctrinal. Y tenemos que no callar, levantar la voz, aunque cause enojo, porque decir la verdad causa enojo. ¿Cierto o no, Camila? A cualquier persona, de cualquier índole, a un niño, a una mamá, a un papá, a un joven, decirle la verdad causa molestia. Causa enojo decir la verdad. Por eso no debemos de perder el tiempo con cuestiones simplistas. A veces, en vez de irnos directamente a lo doctrinal, nos vamos a cuestiones simples, a cuestiones que no debemos ni siquiera de meternos ni de gastar nuestro tiempo. Pero lo doctrinal es lo esencial, lo doctrinal es la base, es el fundamento. Y si nosotros queremos construir una casa en un fundamento donde el fundamento no esté fincado en las escrituras, pues la casa siempre va a voltear para todos lados. Le van a decir, oye, mira, el cielo es negro, y vas a voltear, sí, es negro. Mira, el mar es rojo, sí, es rojo. Mira, el indio es azul, sí, es azul. ¿Por qué? Porque no estás fundamentado en la verdad. Pero cuando alguien está fundamentado en la verdad, le van a decir, el cielo es negro. No es cierto, el cielo es azul. El cielo se pone amarillo, de diferentes colores, pero nunca se pone negro. O ciertas cuestiones más o menos. Ahora, el apóstol Pablo nos advertía, pero también nos enseñaba a distinguir entre lo falso y lo verdadero. Tenemos que distinguir entre lo falso y lo verdadero. Una arma eficaz, una arma que el enemigo siempre ha utilizado, es el engaño. Engañar. Esto es cuando el creyente acepta sin reflexionar ni analizar una enseñanza o una predicación en la iglesia. El apóstol Pablo sabía de esto, porque el apóstol Pablo dice que en una ocasión fue a una ciudad llamada Berea. ¿Y saben qué hizo? Él hizo lo que estoy haciendo yo. Él empezó a enseñar y a predicar. Pero ¿sabe qué hicieron los de Berea? Los que estaban escuchando, cuando el apóstol Pablo terminó, fueron a las escrituras a ver si lo que el apóstol Pablo les había dicho era verdad. No se quedaron así como que, vino el apóstol Pablo y nos enseñó. No, a veces es el apóstol Pablo, lo que él diga es la verdad. No, ellos no confiaron. Ellos fueron, investigaron, indagaron, dijeron, realmente el apóstol Pablo nos enseñó, nos predicó la verdad. El apóstol Pablo lo sabía, por eso él estaba enseñando ahora a Timoteo y nos enseña a nosotros a distinguir lo falso y lo verdadero. ¿Por qué debemos de distinguirlo, muchachos? ¿Y cómo lo vamos a distinguir? ¿Cómo vamos a usar nosotros una herramienta o una arma que nos ayude a repeler a lo falso? Leer las escrituras. Si nosotros no conocemos el contenido de las escrituras, cualquier persona va a venir y nos va a querer enseñar lo que quiera. Meditar las escrituras, estudiar la palabra de Dios. Esto es un arma, es un arma que nos va a ayudar a discernir la verdad de la mentira y aún de la casi verdad. ¿Han escuchado ustedes esta palabra? Es que casi es una verdad. Quiere decir que se apega casi a la verdad, pero no deja de ser ¿qué? Mentira. No deja de ser mentira. Entonces también tenemos que pedir, y esto es lo más importante que tenemos que hacer como hermanos, como hijos de Dios, es pedirle dirección al Espíritu Santo. Muchas de las veces el hombre es orgulloso y alguien le enseñará la verdad porque
fue movido por el Espíritu Santo y está enseñando la verdad, pero alguien es orgulloso y dice, no, tú no dices la verdad, tú siempre mientes, siempre engañas. El único que nunca va a mentir ni va a engañar es el Espíritu Santo. Si nosotros, o habrá alguien que me escuche por medio de la plataforma de YouTube, por medio de este video, que diga, es que yo no quiero que me enseñe porque él es mentira, él engaña, él miente. Si tú no quieres creerle al hombre, pídele dirección al Espíritu Santo y él te va a guiar, dice la Biblia, a toda verdad y a toda justicia. Tú tienes que escuchar la voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no te va a llevar a la mentira, el Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad, a la verdad del contenido, de la inspiración de Dios. Eso es muy importante. Ahora, ¿nos consideramos capaces de distinguir cuando alguien nos enseña una doctrina errónea? ¿Tú qué dices, Camila? Si llega alguien y te dice una doctrina errónea, ¿tú te consideras capaz de decir, me está engañando? ¿Te consideras capaz? O te consideras diciendo, no, me falta todavía? ¿Cómo te consideras? Si llega alguien y me dice, pues no me lo creería. Hasta que investigaras. Ese momento, hasta que yo haga mis propias investigaciones y vea si lo lo que que me estoy diciendo es correcto. ¿Tú, Iván? No. ¿Tú qué opinas? ¿Te consideras capaz de distinguir cuando se enseña una doctrina errónea? Pues antes, cuando no tenía la dirección del Espíritu Santo, pues cualquier cosa se le hace, ¿no? Es verdad. Ahora, cabe de notar, aquellos que enseñan una doctrina errónea llegan con sutileza, no van a llegar abruptamente, ellos llegan con sutileza, llegan con una cara, con una presentación bonachona, que tú dices, ay, mira, ¿cuándo engañará él? No, dice que son lobos rapaces, pero se disfrazan de ovejas. Es como la caricatura donde salía el perro, el greñudo, el perro ovejero, peludo, que se tapaba sus ojos con el copete, que siempre el coyote quería atrapar las ovejas. Él nunca llegaba así vestido como, el lobo. El lobo nunca llegaba así como lobo a quererse robar las ovejas. Siempre buscaba artimañas. ¿Sí se acuerdan de esa caricatura? Buscaba métodos para robarse las ovejas. Y uno de los métodos que siempre le funcionaba, que nunca ganaba porque es una caricatura, pero siempre se vestía de oveja. Y era cuando tenía más resultados, cuando más se podía acercar a su presa, vestirse de oveja. ¿Para robárselas? ¿Para qué? Para comérselas. Así son los falsos maestros. Yo creo, y no sé usted, amado hermano que me escucha por medio de este video, no nos podemos considerar capaces de distinguir una doctrina, porque día con día vamos aprendiendo más de las Escrituras. Día con día vamos más mejorando. Pero realmente, si nosotros tenemos dirección del Espíritu Santo, es el único que nos va a poder guiar, nos va a poder direccionar de la verdad a la mentira. Nos va a poner esas luces rojas, esa alerta. ¡Hey, cuidado! Mentira, cuidado. Ahora vamos a ver las advertencias del apóstol Pedro. Ya vimos el apóstol Pablo enseñando la sana doctrina. Ahora vamos a ver las advertencias del apóstol Pablo sobre los falsos obreros. El llamado apóstol Pablo, él le predicó al joven pastor Timoteo que persistiera en la sana doctrina, que era lo que estábamos viendo ahorita. Pero Pedro está preocupado por los falsos maestros. En la segunda carta que leímos ahorita, capítulo 2, verso 1 al 22, está preocupado el apóstol Pablo por los falsos maestros que se introducen en las iglesias, causando ¿qué? Estragos, destruyendo la obra de Dios. Y el capítulo, ahí en su segunda carta dice, hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, dice, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. ¿Qué quiere decir? Que la falsa doctrina, las herejías que traen, destruyen. Por eso el apóstol Pedro describe la característica y el perfil de los falsos obreros. Ahora vamos a ver. Los engañadores se disfrazan
de apariencia inofensiva, que era lo que decíamos de la caricatura, ofensiva, y ofrecen frutos apacibles. De decir, se puede acercar y puedes confiar, porque ellos tienen una apariencia inofensiva, que no quebran ni un plato. Ahora los frutos que son apacibles, porque saben que es la única forma de introducirse. Es la única forma. Y eso siempre ha existido entre el pueblo de Dios. Falsos maestros, falsos engañadores. Dice que engañan y no tienen tregua ni con los escogidos de Dios. ¿Y qué contienen ellos? ¿Qué características tienen? Una falsa gracia. ¿Por qué? Porque al final son descubiertos, pero tienen una falsa gracia, un falso amor. Ofrecen una manzana apetecible, como se lo ofreció ¿quién? ¿A quién? Cuando se lo ofreció Satanás a Eva. Ofrecen una manzana apetecible a la vista, pero por dentro ¿cómo está? Podrida. Por dentro está sucia. Entonces engañan, así son ellos. También los falsos maestros son una amenaza, y el apóstol Pablo dice, son una amenaza para la salud de la iglesia. Si son admitidos en una iglesia saludable, ¿qué van a hacer? Van a contaminar con su falsedad, porque te acordemos, no hay verdad en ellos, son falsos. ¿Y qué es lo que van a hacer? A contaminar con su falsedad. Se van a introducir en la iglesia para contagiar y propagar el virus de las herejías, de la herejía. Contagian con palabras fingidas, inventadas, fabricadas, usando palabras halagadoras a fin de captar la atención de la persona que quieren atrapar o de la persona incauta. Ahora vamos a ver. Dice que hacen creer que tienen un gran amor e interés por sus presas, pero la verdad es su egoísmo y su avaricia. Eso es lo que los caracteriza. El egoísmo, porque el egoísmo nada más piensa en quién, en él, en su propio bien, y son ávaros. Pero la Biblia también dice que ya tienen su pago. Tales personas ya de largo tiempo, dice la Biblia, el apóstol Pablo en su segunda carta dice, ya de largo tiempo la condenación viene a ellos y no se tarda, y su perdición no duerme. Entonces van a tener un pago, porque acuérdense que todo el que peca, ¿no? Y el que hace caer a alguien tiene su pago. Es el fruto de sus obras. Los falsos maestros son artífices de su propia esclavitud. Imagínense que yo me presentara con ustedes encadenado de manos y de pies y le dijera, Iván, te ofrezco libertad. ¿Qué me dirías tú, Iván? No juegues. ¿Por qué? Si no tienes la libertad, no lo puedes hacer. Exactamente. Si no tengo la libertad yo, ¿cómo voy a poderle ofrecer la libertad a alguien más? Y los falsos maestros son artífices de su propia esclavitud. ¿Por qué? Porque el apóstol Pedro, hermanos, en la segunda carta dice, les prometen libertad, pero terminan esclavos. Les prometen a ellos, a la gente también un paraíso, pero al final será un infierno. Un oasis sin agua, dice el apóstol Pedro en su segunda carta. Un oasis sin agua ni descanso. El apóstol Pedro le dice, nubes sin agua y nubes vacías. Imagínense, ofrecen mucho, pero al final todo es ilusión y emoción. ¿Ustedes se pueden imaginar un día ustedes en el desierto, caminando, sin agua, donde lo que está haciendo el sol, los estragos del sol con ustedes, es deshidratarlos, y lo que ustedes quieren es refrescarse, y se acercan ustedes a un falso maestro? Es como acercarse a un oasis en el desierto, una ilusión. Vas a quererte acercar al final al oasis, lo ves tú allá al oasis, las palmeras, el agua, y vas a decir, ay, me quiero refrescar, y cuando vayas llegando te vas a dar cuenta que todo era ¿qué? Una ilusión, todo era falso. Están conscientes que están mal ellos, están conscientes, pero saben, así actúan deliberadamente porque no les interesa, y lo hacen deliberado. Entonces tenemos que tener mucha precaución. ¿Qué otras características, después de lo que acabamos de ver ahorita, de los falsos maestros pueden mencionar? Ya vimos más, ¿Son qué? Avariciosos. Son avariciosos, pero también son ¿qué?
Son esclavos queriendo dar libertad y nunca la van a dar porque ellos mismos son esclavos. ¿Cómo le van a dar libertad a alguien más? ¿Qué otra característica puede mencionar de los falsos maestros? Que solo buscan el bienestar. Solo buscan el bienestar propio, así es. No buscan el bienestar de los demás. Ellos creen, se acercan encubierto, dando amor, poniendo una cara de gracia, que todos le digan, oh, emana de él la pureza, la santidad. Pero por dentro de la Biblia dice lo que son, lobos rapaces. Entonces, vamos a ver ahora, llamados a permanecer fieles en Cristo. El apóstol Pablo hace este llamado, el llamado a permanecer fieles en Cristo. Muchos de los que iniciaron esas herejías, o muchos de los que empiezan con esas herejías, fueron personas inconformes con la sana doctrina, estuvieron inconformes con la verdad y creyeron haber descubierto una nueva revelación. Y siempre lo que dicen es que el Señor me reveló algo diferente, me reveló la verdad. Se convencieron de que todos los demás estaban equivocados, aunque los demás sacaron las escrituras. Dicen, tú te equivocaste, yo tengo una nueva revelación, yo tengo la verdad, tú tienes la mentira y yo tengo la verdad. Entonces ellos así empiezan. Ahora, no nada más así empiezan. Nosotros podemos ver que muchos de los que ustedes están viendo en la imagen, ellos empezaron con una sana doctrina. Miren, Cash Luna y las frases de herejía, o las herejías que él enseña, que eso no viene en la Biblia. Dios me ha dado una revelación mucho mejor que la Biblia. Quiere decir que lo que Dios le dio a él es mejor que la Biblia escrita por Dios, cuando aquí está la verdad. Esa es una herejía. Y luego, ¿quién dijo que la codicia es pecado? Otra herejía. La Biblia habla de la codicia y es pecado. Lo dice, ir al infierno es una bendición. Si tienes una enfermedad grande, así de grande debe de ser tu ofrenda. Quiere decir para él que la ofrenda te va a sanar. Que tienes que ser bondadoso cuando Dios te hace un milagro. Somos Jehová Junior. ¿Qué está diciendo? Que somos dioses. Cuando no somos dioses. Ahora dice, Pedro estaba drogado cuando escribió su carta. Todas estas blasfemias ustedes pueden buscar en internet, hermanos, para que no vayan a pensar que estamos hablando de un falso profeta, de un falso maestro, nada más por hablar. Todo esto él lo dijo. Ahora, también existe una persona llamada el pastor Javier Bertucci. Dice, Jesús salvó a Judas y se lo llevó al cielo. Una tremenda herejía. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos pecar, no perdonarnos, y Jesús nos va a llevar al cielo. Eso tienen que tenerlo con mucho cuidado ustedes, muchachos. Porque imagínense que a mí me digan, que llegue el pastor Javier Bertucci y me diga, es que tú puedes pecar, tú puedes hacer lo que quieras, al cabo te vas a ir al cielo. Pues si Judas se fue al cielo. Porque en la Biblia nunca van a encontrar ustedes que Judas le pidió perdón, se arrepintió de sus pecados. Dice la Biblia que él fue sorco. Entonces, esto enseñan estas herejías. ¿Y quién creen ustedes que van a estar aquí en la iglesia de Javier Bertucci? Pues toda la gente que se conforma, que dice, voy a pecar, voy a tener mujeres, voy a drogarme, voy a robar, a estafar. Al cabo, me voy a ir con Jesús al cielo. Son herejías. Ahora, vamos a ver también otras herejías. También Guillermo Maldonado dice, el pecado original fue haber robado el diezmo. ¿Se fijan? Y eso lo dice él en uno de sus videos. El pecado original fue haber robado el diezmo. Cuando el pecado original, ¿cuál fue, Camila? El pecado original en el huerto del Edén, ¿cuál fue el pecado? Fue haber robado la bendición de haber desobedecido un mandato que Dios les había dado. Ahora, la esposa de él, de Guillermo Maldonado, dice, Dios ama la adoración con billetes. O sea, que si queremos adorar a Dios, tenemos que hacerlo con billetes. Y la Biblia dice todo lo contrario. Dice que nosotros tenemos que adorar en espíritu y en verdad, porque tales adoradores está buscando el Señor. Si se fijan las herejías. Ahora vamos a ver lo que dicen cantantes, que si ustedes, hermanos, ustedes van a YouTube y ustedes ven la carrera de estos dos cantantes, ustedes se van a dar cuenta que ellos cantaban sana doctrina, pero fueron movidos a buscar el bien económico y al ser vistos, el tener gente que lo siga, la fama, el dinero, la avaricia, la riqueza. Jesús Adrián Romero dice, Jesucristo se aventaba algunos chistes y era un borracho.
herejías que ustedes pueden encontrar en sus predicaciones de ellos. Lo que hace, hermanos, estos medios de YouTube, muchachos,